Entonces, bueno, para hacer un pequeño repaso sobre el tema de irregularidades, recuerden que estábamos hablando de que en el título A, en la sección A3, existía una clasificación para las estructuras basados pues obviamente en el comportamiento, en la forma y en los parámetros de análisis sísmico que esta estructura o que la estructura tuviera, ¿sí? Esta clasificación se hace a través de un número que llamaremos R, que es el coeficiente de disipación de energía, ¿de acuerdo? Y que superado el análisis sísmico o en el análisis sísmico, dependiendo del ingeniero, algunos ingenieros lo hacen, hacen este análisis antes de acabar el análisis sísmico, como estamos haciendo nosotros, ¿sí? Otros lo hacen después, cuando ya acabe el análisis sísmico y hacen algunas suposiciones. Definen el valor de R sub 0 dependiendo de la clasificación como estructura regular o irregular, ¿sí? Y recuerden que íbamos a calcular phi A, phi P y phi R, ¿sí? Digamos que para no entrar en detalles, íbamos a utilizar los coeficientes de phi R igual a 0,75 después de que el edificio tuviera más de 3 niveles o más, mejor dicho, pero que se iba a hacer un análisis de las fuerzas para ver en qué porcentaje estaban, ¿cierto? Esto obviamente es una simplificación de la norma, quien obviamente requiere un análisis detallado de la forma del edificio para clasificarla como redundante. Pero nosotros vamos a obviar ese y nos vamos a concentrar en las dos siguientes, ¿sí? Cada coeficiente tiene un nombre y este nombre nos identifica el tipo de irregularidad. Sin embargo, cuando hacemos análisis sísmico, no hay una claridad sobre qué irregularidad se debe evaluar, solamente se clasifica la estructura como irregular o no. Y cuando se hace análisis dinámico, sí se necesita esta clasificación para hacer las correcciones correspondientes. Lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Entonces, hablamos de los tres factores y de qué dependían cada uno de ellos. Y decíamos que R sub 0 salía en la sección A3 en una tabla específica. Para el caso nuestro, que son pórticos estructurales, el R sub 0 vale 7, ¿cierto? Empezamos con 7. Pero esto puede variar dependiendo del tipo de sistema estructural. En cursos de pregrado no evaluamos sistemas estructurales diferentes a los pórticos, pero ustedes pueden hacerlo. Y si están interesados, yo les puedo enviar un video de cómo se hace esa evaluación. ¿Listo? Revisamos de pronto todo el tema de irregularidades, ¿sí? Eh, generales, pero no andamos mucho en detalle sobre los tipos de irregularidades, ¿sí? Entonces dijimos que si no había irregularidad o que si no había un análisis de irregularidad, los coeficientes phi valían 1, ¿de acuerdo? Pero la sección A3 de la norma nos presenta unas irregularidades, unas tipologías, dependiendo de la configuración del edificio. No alcanzamos a ver, pero vamos a empezar a ver cada una de ellas y clasificarlas. ¿Cuál es el objetivo? Que usted lleve esto a una memoria, ¿cierto? Y que presente la memoria como parte de la clasificación. Entonces, la primera clasificación que hay que hacer va enfocada a la masa. Como usted ya tiene una tabla de masas por piso, ¿cierto? Porque lo hace para calcular rigideces y para calcular el peso total del edificio, podríamos suponer que estos datos ya son conocidos. ¿Qué debemos tener? La masa de los niveles del edificio. Entonces, cada nivel será comparado con un nivel superior o un nivel inferior. Esto nos indica que el último nivel es uno de los niveles que menos se compara, porque solamente podría compararlo con el que está debajo. Pensemos en un edificio de muchos pisos como el que está acá. Si un edificio de muchos pisos tiene un piso cualquiera, en este caso voy a llamarlo el piso D, y su masa está asociada a las columnas y a las vigas de ese nivel, podríamos decir que la comparación de esa masa con el piso de arriba, que llamaremos el piso E, y el piso de abajo, que es el piso C, nos permite clasificar la estructura como irregular. Este tipo de irregularidad en altura se conoce como irregularidad de distribución en masa, ¿sí? Y es más, cada vez que alguna estructura aplique a esta categoría o a esta clasificación, a esta tipología, vamos a decir que es una afirmación directa para decir que la estructura es irregular, ya que cuando phi no valga 1, ya de una vez se clasifica de esa manera. Entonces, si empezamos a evaluar masas de un modelo y la masa de un modelo cambia,
dependiendo del piso, en más de un 150% del piso superior o inferior, vamos a decir que se presenta esta irregularidad y phi A vale 0,9. Ahora más adelante, en un ejemplo, vamos a ver esa irregularidad, vamos a estimarla, ¿cierto? Pero pues nos vamos a apoyar principalmente en las tablas que ustedes ya construyeron de masas, ¿no? No recuerdo bien el número de la memoria, pero era una memoria cero o la memoria uno, no recuerdo, ¿sí? Es más, si lo vemos desde el punto de vista del análisis dinámico, ya ustedes tuvieron que calcular las masas para calcular los periodos, ¿de acuerdo? Solo que pues aquí vamos a entrar en detalles si los edificios tienen más niveles o si tienen tres niveles de manera particular. Piensen de pronto en un edificio que hayan visto, ya sea en su ciudad, en su barrio, que tenga esta configuración. ¿Cómo podemos diferenciar la masa de manera sencilla? Ah, bueno, si un piso tiene muros de mampostería y otro piso tiene divisiones en drywall o vidrio, podríamos asumir que una masa del piso inferior es mayor al piso superior, ¿sí? O dependiendo también del uso, ¿no? Si el uso es industrial, probablemente los acabados o la carga muerta sea menor. La estructura es residencial, pues la carga viva no sea tan importante, pero la carga muerta tampoco, entonces las cargas disminuyen. Recuerden, desde el punto de vista de la masa, solamente vamos a tener en cuenta el peso propio y las cargas muertas, ¿no? Entonces esa masa ya la conocen. Hay otros tipos de irregularidades y vamos a explorar cada una. La segunda que nos plantea la norma, bueno, en realidad la tercera, solo que dejé la primera para lo último, es la irregularidad geométrica en altura. Esa es una irregularidad que aparece cuando el edificio empieza a cambiar de forma. Si miran en el caso anterior, el edificio lo que hizo fue cambiar de masa, porque cambiaba de uso o cambiaba de los elementos que estaban incluidos en él. Pero en el caso de la geométrica ya cambia de forma. Puede ser evaluada para todo el edificio o puede ser evaluada por niveles. La norma nos recomienda evaluarla por todo el edificio, en donde compara el ancho del primer nivel o de los primeros niveles, que son anchos comunes y constantes, con el ancho del último nivel o los niveles superiores, que puede ser reducido, ¿sí? Cuando el ancho de un edificio empieza a ser reducido a medida que va subiendo la altura, el último de los anchos, el más pequeño de todos, puede ser comparado con el ancho total. Este cambio de forma puede ser catalogado como irregularidad geométrica. Simplemente es ver geométricamente qué pasa con el modelo. Si pensamos en un edificio con un ancho A, en la parte inferior de la base o llegando a la cimentación, y el mismo edificio en un ancho B, ya en la parte superior, llegando a la cubierta, se supone que el ancho B debe ser más pequeño que el ancho A o igual. Si A es mayor al 130% o 1,3 veces el ancho B, vamos a decir que hay irregularidad geométrica en altura, ¿sí? También pensemos en edificios que hemos visto alrededor de nosotros, así sea una casa de 3 pisos, de 4 pisos, no importa que sea pequeño o grande, o un edificio grande como acá en Bucaramanga o en otras ciudades. Si el último piso es diferente a los pisos de abajo, esto no genera irregularidad geométrica automáticamente. Y hay muchos ejemplos alrededor de este problema, porque los arquitectos intentan darle de pronto una visual diferente a los modelos, ya sea industrializados o de pronto un edificio de oficinas, ¿sí? Entonces es muy común que la encontremos, ¿sí? Si pensamos en nuestro proyecto, en el proyecto de 3 niveles, ni la irregularidad de masa ni la irregularidad en altura cumplen, ¿cierto? Perdón, mi irregularidad masa geométrica, masa de altura o altura geométrica cumplen porque el edificio es constante en todos los pisos, ¿cierto? Se mantiene igual. Y además la masa es la misma porque el uso es el mismo. Todos los mismos pisos son residenciales y la carga serán similares también. ¿Qué podría haber pasado con los estudiantes de hormigón armado o cuál podría ser su propuesta? La propuesta de ellos podría ser, venga, si yo voy aumentando de niveles, puedo reducir las dimensiones de los elementos. Y es que es claro que se explica que una columna no necesariamente tiene que ser la misma columna en todos los pisos, puede disminuir. Si ellos hicieron ese cambio, hay que revisarlo. Entonces, cada nivel hay que mirar si las columnas se mantienen o cambian sus dimensiones, ¿ok? Lo más común es que se mantengan, entonces ninguna de estas dos aplicaría.
Si ninguna de las dos aplican, el phi A valdría 1. ¿Ok? Entonces vamos a apoyarnos en ese ejemplo inicialmente. Nuestro modelo es un edificio que se mantiene constante de 3 niveles, ¿cierto? Eso quiere decir que la masa del nivel 1, la masa del nivel 2 y la masa del nivel 3 serán similares. Muy probablemente habría que chequear la masa del nivel 3, porque recuerden que en el nivel 3 ellos tienen una masa diferente a ser una losa maciza, ¿sí? Mientras que en los niveles 2 y 1 sí es igual, ya que tienen masas aligeradas, ¿vale? Sin embargo, pues la premisa de diseño es tener espesores de losa maciza muy pequeños. Entonces, esto no debe cambiar, pero hay que chequearlo, ¿no? Entonces, la premisa es, ¿el FIA cambia o no cambia? ¿Listo? La recomendación aquí es chequear la masa 3. ¿Listo? Ese es el nivel. No sé si tienen los datos por ahí. Si tienen los datos por ahí, ahorita me los dan, ¿sí? Y los comparamos. ¿De acuerdo? Por el lado de la irregularidad en altura, ¿cierto? En el tema de geometría, la geometría es la misma. Eso sí es la misma, ¿cierto? O sea, si pensamos en un ancho A y en un ancho B es igual, o sea que no hay una comparación para realizar, y como no hay una comparación para realizar, esta irregularidad definitivamente no aplicaría. Entonces podríamos decir que en este caso, este señor sigue siendo 1. ¿Ok? Pensando en su proyecto, ¿no? Recuerden el proyecto que tenemos, un edificio de 3 niveles, ¿cierto? Que los estudiantes de terminal armado nos han suministrado. ¿Ok? Bueno, una tercera irregularidad, en realidad, eh, asociada un poco al modelo numérico, es la irregularidad 4A o desplazamiento dentro del plano de acción. Esta irregularidad ya tiene que ver más con las definiciones del ingeniero estructural, quien define cuál es el eje de las columnas desde la cimentación hasta la cubierta, o cuál es el eje de los muros estructurales en el caso de tener un sistema de muros. Si nosotros recordamos nuestra premisa principal desde análisis estructural, desde que vimos la primera materia de edificios, que fue análisis estructural, era que las columnas nacen en la cimentación y mueren en la cubierta, ¿sí? O si mueren en algún nivel intermedio, es porque el edificio cambió su forma, ¿sí? Pero hay un requisito arquitectónico y es que hay espacios que en ciertos niveles son más grandes que otros. Entonces hay veces que las columnas pueden desplazarse ciertas distancias para permitir aumentar espacios. Esto en términos de refuerzo es complicado de definir, por eso los diseñadores no lo hacen y por eso van a encontrar que en hormigón armado ninguna columna se mueve, siempre va de la cimentación hasta la cubierta o hasta donde termine su nivel. Pero si llega a suceder y hay un cambio de elementos estructurales obligado por la arquitectura, este diseño debe ser afectado, no solamente desde el punto de vista del refuerzo o de pronto de la forma del edificio, sino desde el punto de vista del diseño sísmico, y es altamente castigado. Porque si miran, a diferencia de la categoría anterior, donde el FIA valía 0,9, esta categoría disminuye el FIA a 0,8. La disminución del phi o el cambio del phi al volverlo más pequeño hace que la irregularidad aumente. Un edificio puede ser más irregular que otro y eso lo cataloga el valor de R. Y como R es producto de las multiplicaciones de phi, si phi es más pequeño, R es más pequeño. Cuando R es más pequeño, el edificio es más irregular. Entonces, esta irregularidad es un poco más crítica, un poco más drástica, y simplemente se comprueba al mirando el eje de la columna que estaban haciendo en la cimentación. Entonces, si llegaba el caso, nuestros diseñadores o constructores tienen un edificio, y voy a exagerarlo acá, tienen una columna, pero en un nivel superior la columna se mueve, simplemente vamos a localizar el eje de la columna y medir esa diferencia. Esa diferencia de movimiento del eje de la columna, ¿cierto? Sin que aquí haya nada, ¿no? Miren, aquí no hay nada hacia abajo, o sea, no hay ninguna columna hacia abajo. Como no hay nada, pues hay una irregularidad en desplazamiento del plano de acción, ¿sí? ¿Cuánto debe ser esa distancia? Bueno, la distancia simplemente debe ser mayor al ancho de la columna, ¿cierto? Puede pasar que constructivamente
después de perder los niveles, por ejemplo, usted tiene una columna acá en un nivel de este ancho, construye la placa, que es lo que viene, ¿no? Y en el siguiente nivel, de pronto nadie se dio cuenta y la columna se movió un poco, ¿no? Se movió hacia acá, voy a exagerarla, ¿no? Constructivamente lo que tiene que hacer usted es localizar el eje de la columna, vamos a suponer que es este, y mirar que ese movimiento no haya sido superior a la dimensión de la columna. En este caso, esta es la dimensión de la columna. ¿Ok? Esto lo podríamos ver en los modelos de Revit que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Porque ustedes constructivamente no están yendo a un sitio, sino que están es viendo el modelo de Revit. Entonces, si en el modelo de Revit hay una columna desfasada, van a medir que ese desfase no sea superior al ancho de la columna. En este caso, el ancho de la columna es A y B es el desfase. A y B. ¿Listo? Esto es catalogado también como una excentricidad geométrica, ¿sí? Ocasionada por los métodos constructivos que se pueden utilizar. Creería yo, y ustedes lo van a confirmar, estoy haciendo aquí suposiciones, ¿no? Que el FIA para su proyecto, por lo menos para el de 3 pisos, debe ser también 1, ¿vale? Porque no deben haber columnas desplazadas, ¿cierto? Debemos mirar el modelo de Revit, podría ser una premisa principal, pero no deberían haber columnas desplazadas. Voy a ir abriendo Revit por acá para mostrar eso. Bueno, luego vienen las irregularidades ya de cálculos numéricos. Estas irregularidades empiezan en la 5 y en la 1, que es la que habíamos dejado para el final. La irregularidad 5A y 5BA hacen referencia a piso débil y piso débil extremo. ¿A qué hace referencia esto? A la resistencia que podría tener cada nivel generada por la fuerza sísmica que estamos asociando a cada nivel. Me explico. Cuando nosotros calculamos fuerza horizontal equivalente, nosotros calculamos unas fuerzas, ¿cierto? Esa fuerza es la que le colocamos a cada nivel y cada nivel debe resistir esa fuerza ocasionado por la rigidez que tiene el nivel y por la forma del nivel. ¿Sí? Nuestro análisis de fuerza horizontal equivalente se basaba simplemente en la fuerza porque al aplicársela al modelo vamos a calcular la resistencia del modelo y esa resistencia es asociada al refuerzo o a las uniones metálicas en el caso de que sea un edificio de acero. ¿Sí? Pero nosotros podríamos hacerlo numéricamente. Nuestro proyecto, por ejemplo, también tiene un sistema de fuerzas generado por el fuerza horizontal equivalente. Es más, la entrega 2 que ustedes ya hicieron y que deben tener por ahí a la mano, era calcular la fuerza horizontal equivalente de los 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Sí? Estas fuerzas ustedes las calcularon. Si las tienen por ahí, las podemos integrar acá. Pero lo que va a intentar hacer es comparar cada fuerza con un piso inmediatamente superior, ¿sí? A ver si la resistencia que tiene ese piso está entre unos rangos específicos. Si la resistencia del piso que estamos evaluando está entre el 65 y 80%, vamos a decir que el piso que estamos evaluando es un piso débil. Como la imagen lo indica, es porque la sección de los elementos pudo haber disminuido o la cantidad de elementos también pudo haber disminuido. Esto es asociado también a la rigidez del modelo, solo que la rigidez del modelo se evalúa con otra variable. ¿Okay? Muchos les corregí eso en la primera entrega, ¿no? La rigidez se evalúa por niveles, ¿cierto? Cada nivel, y luego una rigidez total, pero la rigidez total se evalúa para sistemas de un grado de libertad. Para sistemas de múltiples grados de libertad siempre se evalúan rigideces intermedias. En el caso de la resistencia va asociada a la fuerza. Entonces lo que vamos a comparar es la fuerza de un piso con el 65 u 80% del piso inmediatamente superior y la clasificamos como piso débil. Y si es menor del 65%, o sea, la resistencia es mucho más baja, pues será un piso débil extremo. Esta irregularidad, el piso débil extremo, como ven, es más crítica que la irregularidad por piso débil. Si alguno pronto tiene los datos por ahí, nos podemos apoyar para calcular ese tipo de irregularidades. Entonces, ¿qué necesitamos? La fuerza del piso 1, la fuerza del piso 2 y la fuerza del piso 3. No sé si alguien tiene los datos o
o yo coloco cada uno inventados. ¿Ya alguien lo tiene o no? ¿O lo invento? Profe, en mi caso, mi grupo sí lo tenemos. ¿Tienes por ahí? ¿Me puedes dictar los valores, por favor? En el primero nos dio 1985 Kilonewton. punto 47. Sí, sí, señor. ¿Listo? En el segundo nos dio 3403 y en el último nos dio 3805. Entonces, para revisar, ustedes tuvieron que haber calculado el cortante basal, ¿cierto? Y el cortante basal debe ser la suma de esas tres fuerzas, ¿no? Que debería ser 8.000 algo, 9.000 algo. Entonces, la suma de 3.805 más 3.403 más 1.985. Todas las podemos hacer ahí de manera rápida. Nos dio 9193.6. 9109. Listo, vale, gracias. Entonces, fíjense, con esos valores de resistencia vamos a comparar la, la irregularidad de piso débil, ¿listo? O si es piso débil extremo. Creería yo que el piso que tiene menor fuerza, pues, parece que no está aportando la rigidez adecuada, es el piso uno. ¿Esto a qué se debe? Puede ser que el piso uno tenga más altura, ¿no? ¿Cierto? Y creo que debe tener más altura porque él tiene un desplante, ¿no? Él se entierra en el suelo. ¿Ok? Entonces, ese desplante va a configurarse en el modelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular para cada nivel superior el 65 y el 80%. Entonces, cojamos este valor, por favor, y lo vamos a multiplicar por 65 y por 80. Punto 65 y punto 80, ¿no? Entonces, si lo multiplicamos por punto 65, ¿cuánto nos daría? Fíjate que le estoy ayudando al primer modelo, ¿no? A clasificar. 2211.95. 111. 211.95. Ese es el 65%. Y el 80 2722. 2722. de 120. Listo. Bueno, ahí pueden ver claramente que el piso uno, ¿cierto? Tiene un problema. Bueno, no está entre estos dos valores, o sea que no es un piso débil, pero sí es menor al 65%. ¿Sí? Eso quiere decir que el piso número uno, si intentamos calcular su phi A, él debe ser igual a 0.8. ¿Cierto? Y eso se debe a la clasificación que nos trae la norma, que es que si el piso inmediatamente inferior a otro, perdón, es menor al 65% del piso de arriba, su coeficiente de phi A o de irregularidad es 0.8. Esta es una irregularidad de piso débil extremo y debe estar claramente indicada en su memoria de cálculo. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Se traen los datos de resistencia, se traen los datos de fuerza y los empiezan a comparar, ¿sí? Cuando son muchos niveles, pues la idea es que se pueda programar una tabla de al menos unos 10 niveles, que es la que estamos proponiendo en clase, para que estos rangos se cumplan, ¿sí? Creo que sin necesidad de calcular lo que pasa con el piso uno, el piso 3, perdón, que también hay que hacer lo mismo, ¿cierto? Calcular el 80% y el 75%. Podríamos decir que el phi A del piso 2 debería ser uno, ¿no? Sí, porque no estamos en ninguno de los rangos, ¿no? Ni entre 0.65
y 0,80 ni menor a 0,65. Y el último piso, ¿qué pasa con el último piso? Pues no tiene con quién compararse. O sea que phi A también va a ser 1. ¿Ok? Eso nos deja que tenemos 3 phi A por cada nivel, ¿no? ¿Cuál debemos escoger? ¿O cuál creen ustedes que debemos escoger? El menor de cada uno. El más crítico. El más crítico, el menor, exactamente. ¿Sí? O sea que el phi A para el cálculo que estamos haciendo es 0,8. Y usted debe clasificarlo, o sea, debe indicarlo en el informe que esto es piso débil extremo. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer para evitar esa irregularidad? Ah, bueno, miren que el problema es el primer piso, entonces podríamos aumentar las dimensiones de las columnas en el primer piso, ¿cierto? Eso se lo vamos a señalar a los diseñadores, lo vamos a ver la próxima semana, ¿de acuerdo? Vamos a decirles a los diseñadores, oiga, venga, el primer piso tiene una irregularidad muy baja, eso está haciendo que el FIA valga 0,8, yo les recomiendo aumentar las dimensiones del primer piso, ¿cierto? Aumentar las columnas, estaban 50 por 50, póngale 60 por 60, ¿sí? Usted revisa la fuerza sísmica, obviamente, y revisa que no sea inferior a 0,65, ¿cierto? Y le comprueba que efectivamente eso pasa, ¿cierto? Vamos a crear modelos en etapas de esos supuestos, ¿no? Entonces, el modelo de irregularidad 5A, creo que es este, 5A y 5BA, ¿sí? Entonces, lo crean por aparte para verificar, ¿no? Porque no pueden modificar su modelo sigue siendo el mismo, ¿no? Y simplemente para recomendarles a ellos. Entonces, es una recomendación, es modificar eso. Y van a seleccionar las columnas. Entonces, ustedes van al modelo de Revit, seleccionan las columnas y las señalan y le entregan ese plano al constructor, en este caso al diseñador de hormigón armador. Pero es una recomendación, ¿no? ¿Qué podría hacer cambiar de 0,8 a 0,9 o de 0,8 a 1? Muchísimo, porque es que cambiar la fuerza sísmica hace que el refuerzo disminuya, ¿no? Entonces podría cambiarle los costos del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces cambiar las irregularidades cambia los costos de manera directa en el proyecto, sobre todo el acero que está carísimo ahora, ¿sí? Y es que este R, recuerden que les explicaba yo antes de vacaciones, que el R afecta es al refuerzo, no a las dimensiones, porque las dimensiones, ¿quién las afectó? Las afectó fue las derivas, ¿listo? Ese es el comportamiento típico, ¿ok? Entonces piensen ustedes en crear un modelo aparte donde hagan esas revisiones. ¿Qué recomendaciones le podrían dar para evitar este 0,8? Por sobre todo el grupo de GNet que ya tiene claro que son estas fuerzas, ¿no? Si los otros grupos se les parece, bueno, va por el mismo lado la situación. ¿Está claro? Listo. Bueno, aquí hago la mención y es calcularlas. En el caso de que tuviéramos el análisis en etapas o en un software de análisis estructural, es lo mismo. Usted tiene una opción que se llama la opción Story Stiffness, ¿listo? Donde usted puede chequear las fuerzas. Esto sí, esta opción solamente sirve si usted modela adecuadamente. Con un grupo, por ejemplo, ahorita, cuando estábamos empezando el mes de mayo, hicimos esas comprobaciones, ¿sí? Y es que usted, cuando modela, tiene que modelar cada piso de manera independiente, ¿sí? Eh, con Aileen, creo que era que vimos eso, vimos que algunos modelos de armado tenían una columna de la cimentación hasta arriba. No, la columna se modela en cada nivel de manera independiente para que esta opción de Story Stiffness funcione, ¿sí? Lo otro que deben tener en cuenta es que hay que crear los diafragmas, ¿sí? Si no hay diafragma, muy seguramente el modelo no les da esta opción tampoco, ¿ok? Entonces debe ser creada basadas en el diafragma y en buen modelado. Y adicionalmente, pues en cosas que ya vimos, deben crear la fuerza sísmica ustedes mismos y deben crear la fuerza estática para que les genere también. Lastimosamente el software no hace lo que nosotros hacíamos en clase, que es primero calcular la rigidez y luego la fuerza. No, él hace lo contrario. Primero calcula la fuerza y luego la rigidez. Entonces la opción de Story Stiffness solo funciona si usted ha creado la fuerza estática. ¿Ok? Ahorita recordamos
cómo crearla al finalizar esta parte. Bueno, la última irregularidad, que es la primera en realidad que nos trae la norma, es la irregularidad de piso flexible. Y se catalogan dos, piso flexible normal y piso flexible extremo. Pero sigue siendo una irregularidad en altura. Y depende de la rigidez de los modelos. Esta corrección, como se los comenté, las hice en la entrega 1. En la entrega 1 hay que identificar cada rigidez de cada nivel, ¿cierto? Yo ahí les comentaba, si tienen los datos también de rigidez, hacemos el mismo cálculo. ¿Ok? Antes de entrar en detalle del análisis, voy a hacer acá el matachito. Entonces, usted tiene su modelo. Y su modelo tiene los tres niveles que ya dijimos, ¿no? ¿Vale? Pero para estos tres niveles lo que vamos a hacer nosotros es calcular cuál es la rigidez del piso 1, cuál es la rigidez del piso 2, cuál es la rigidez del piso 3. Si lo hacemos a mano, podemos encontrar que los cálculos están asociados solamente a las columnas, ¿sí? Si lo hacemos por el software, nos vamos a dar cuenta que él tiene en cuenta la posible rigidez de las vigas y la losa, ¿ok? Por eso vamos a encontrar diferencias amplias en ese sentido. Hay una forma de engañar a TAPS para evitar eso y es modificando unos parámetros específicos del software. Pero si no queremos cambiar eso en el modelo, queremos ver la realidad del aporte de las vigas y la losa, simplemente las comparamos numéricamente y evaluamos las dos posibilidades, ¿no? La rigidez calculada a mano y la rigidez evaluada por el software, ¿sí? Yo aquí voy a asumir que tenga una rigidez, no sé si tienen por ahí los datos de rigidez y lo hacemos de una vez o, o me lo invento. Lo tenemos, pero en Newton por metro, ¿sí? Sí, no pasa nada, vamos a Bueno, comparar. el primero es 2.06 por 10 a la 8. A la 8. El segundo es 4.76 por 10 a la 8. 4.26 a la 8. Y el tercero es 4.76 por 10 a la 8. Igual. Listo. Entonces, fíjese que la rigidez del primer piso es menor. Creo que es porque acá hay 1 metro de más de altura, ¿no? Esta altura es mayor, ¿no? A las otras alturas de acá, ¿sí? Pero el software, obviamente, como a él le interesa también la forma del edificio y en la cubierta de una losa maciza, pues podemos tener irregularidades diferentes. Entonces, vale la pena hacer la comparación en la misma opción, Story Stiffness, ¿no? La que acabé de mostrar, ¿sí? Que se puede ver en la parte de Structure Output y esto ahorita lo miramos detalladamente. Bueno, ¿qué nos dice la irregularidad? Nos dice lo siguiente. La irregularidad de un piso, como es este piso C, que se ve que es más alto, se ve que es más alto, es el que tenemos que evaluar. Si está entre el 60 y el 70% del piso superior, ¿sí? O si está entre el 70 y el 80% del promedio de los tres pisos superiores, vamos a decir que su irregularidad es piso flexible, ¿sí? Ahora bien, si su rigidez es menor al 60% del piso superior o al 70% del promedio de los tres pisos superiores, entonces su irregularidad será piso flexible extremo. Obviamente, la palabra extremo indica eh, mayor resultado crítico, más crítico el problema, entonces indica que el edificio será más irregular. Como ya mencioné, más irregular indica eh, mayor fuerza sísmica, ¿ok? Y mayor fuerza sísmica indica mayor refuerzo y mayor scope, ¿sí? Entonces una recomendación podría ser, no, pues ingeniero, cambie la altura del piso porque me está afectando, pero ¿cómo le digo yo al arquitecto, ¿sí? Que me cambie la altura a un nivel, ¿no? Él quiere su espacio, él quiere digamos, sus dimensiones, entonces no le va a permitir cambiar eso, pero sí le puedo señalar
qué columnas podrían aumentarse. Eso sí, si por ejemplo yo aumento la dimensión de una columna en el piso C, terminará aumentándose también en los pisos siguientes. En los pisos anteriores, perdón. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si sobre el piso F hubiera un supuesto piso G, ¿ese piso también entraría para el promedio de la revisión del chequeo? ¿El promedio de las rigideces? ¿O Entraría, solo se toman los inmediatos tres superiores? si el piso F tuviera un G arriba, ¿no? Sí, No, no entraría, solamente entraría D, F, D, E y F, porque solamente son los tres. listo, gracias. Lo mismo pasa, si yo analizo el piso, por ejemplo, el piso D, solamente tendría a E y a F, ¿sí? Entonces, ese chequeo tiene dos opciones. O no se haría, ¿cierto? Porque no tengo tres pisos, ¿vale? O usted puede hacerlo con el promedio de esos dos pisos, ¿vale? Pero como la norma establece el promedio de tres pisos superiores, pues a partir del piso, del antepenúltimo piso, mejor dicho, que en este caso sería el piso D, no se haría esa revisión, solamente haríamos las de arriba. ¿Sí? En el caso nuestro, fíjense que no aplicaría esa porque para tres niveles no tengo tres pisos superiores. ¿Listo? Entonces, tendría la opción de no hacerla o de aplicar un promedio de los dos pisos superiores, solo que pues a final de cuentas la norma pide es el promedio de tres pisos. ¿Sí? Vamos a chequearlo. Entonces primero vamos a calcular el 60 y el 70% de las rigideces del piso superior. Entonces vengo acá y vamos a multiplicar a esta rigidez por 60 y por 70. Y nos va a dar unos valores. Si multiplicamos 4.76 por 0.6, ¿cuánto nos daría? Punto 76 por 0.6. Por el 70% da 3.33 por 10 a la 8. 3.23. El 60, ¿sí? O el 70. El 70. Y por el 60% sería 2.86 por 10 a la 8. 2 puntos, ¿qué, perdón? 2.86 por 10 a la 8. Listo. ¿Están de acuerdo los demás? Listo. Entonces, el chequeo lo podemos hacer, miren. La rigidez del piso inferior está entre el 60 y el 70%, no. ¿Cierto? Es que no es piso flexible, pero parece que sí es menor al 60%. Vamos a revisarlo. ¿Sí? Sí, miren, efectivamente es menor al 60%. O sea que este señor, además de tener la irregularidad de piso débil, tiene la irregularidad de piso flexible extremo. O sea, en pocas palabras, el FIA para esta irregularidad también es 0.8.
y esto es piso flexible extremo. ¿Ok? Podríamos recomendar, oiga, venga, esto me dio el estudio, me dio esta irregularidad, le entrego el plano al diseñador, venga, las columnas del primer nivel tienen piso flexible extremo, piso débil extremo. Recomendaría hacerlas más grandes, ¿sí? No todas, solamente el primer nivel, ¿no? Que es el que tiene el problema. Es más, el segundo y el tercer nivel no se pueden revisar en esta opción. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está bien? Ok. Entonces, esa sería la forma de revisar las irregularidades, ¿sí? Con las rigideces, evaluando la equivalencia, ¿cierto? Mirando en el software, como ya mencionamos, la opción de Store Stiffness, Stiff en este caso, nos sirve para compararlo y de esta manera obtener un FIA necesario para definir la irregularidad del modelo. Lo que sí es claro es que si nos genera irregularidad de PIA, ya sea 0,9 o 0,8, de una vez vamos a decir que hay irregularidad en altura. ¿Listo? Y eso, pues, como les digo, ahorita actualmente el acero está valiendo casi lo mismo y hasta más que el concreto en muchos casos. Entonces es muy importante eh, que podamos dar recomendaciones con base en ese caso, ¿sí? No necesariamente cambia un diseño, es una recomendación, no hay que cambiar el diseño, hay que aclararlo. La estructura puede ser regular, no hay lío, se corrige la fuerza sísmica, pero si no lo es o si disminuye esa irregularidad, puede ser beneficioso para la cantidad de refuerzos. ¿Listo? Bueno, antes de pasar a la irregularidad en planta, vamos a mirar el ejemplo directamente en el software. ¿Listo? Acá. ¿Sí? Bueno, entonces traje este ejemplo porque este ejemplo tiene la forma o tiene la premisa de que parece que fuera altamente irregular en altura, ¿cierto? Miren la forma que es. ¿Sí? Además de tener eh, niveles raros, niveles diferentes. En un nivel tiene cubierta en un sector y acá no tiene nada. ¿Sí? Y en otro nivel es más pequeño que otro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esas irregularidades. ¿Listo? Vamos a repasar de pronto las que no aplican. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo chequeamos la irregularidad en masa cuando el modelo tiene diferentes niveles? Ayer, por ejemplo, un grupo me comentaba, profesor, usted nos comentó una duda un día y quisimos hacerlo. ¿Cuál era la duda? Para el edificio de 10 pisos que ustedes tienen, ¿sí? Pues obviamente la recomendación simplemente fue aumentar el número de pisos. Pero si ustedes quisieran, ustedes podrían decir, vengan, en el piso 9 o 10, pisos de arriba, yo podría hacer el modelo más pequeño para ver si en verdad eso afecta la irregularidad en altura o no. ¿Sí? Esa fue una recomendación, ¿sí? Pero si no lo hicieron así, no pasa nada. Sus niveles siempre son iguales, entonces no hay lío. ¿Ok? Para el caso del modelo que vamos a ver acá de ejemplo, es diferente la cosa.
Aquí pueden ver, voy a irme a una vista lateral, claramente que la forma del primer nivel o el ancho del primer nivel, que es este, es diferente al último nivel, ¿cierto? Y al nivel 2 que es este nivel intermedio que está acá. O sea que las masas son diferentes, ¿cierto? A las masas ser diferentes, pues debe haber un cambio en la estructura. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente si quisiéramos verificar esto. ¿Sí? Primero le voy a dar correr, ¿listo? A cualquier modelo. Y voy a calcular la masa total del edificio. ¿Sí? Voy a comparar el nivel 1 con el nivel superior. ¿Sí? Vamos a darle correr, ahí se demora un poquitico. Chris. Aquí estoy asumiendo que obviamente todo el modelo está cargado, ya se revisó su forma, no hay elementos sueltos, etcétera, etcétera. Y ya ustedes compararon rigidez y masas, ¿no? De cada nivel. ¿Listo? Entonces recuerden, la opción para ver las masas sería Display, Show Tables o Control T. Y voy a Structure Output, Base Reaction. ¿Listo? Y voy a seleccionar aquí en los patrones de carga, bueno, puedo irme por los casos de carga más bien. El peso propio, las cargas muertas, yo tengo dos cargas muertas, yo las llamo diferentes, pero son una sola, y ya, y le damos a dar OK. Listo. Entonces, si miro las cargas, bueno, solamente tengo estas dos. Las dos cargas muertas me dan una suma, 308 y 699. Entonces, esa es mi masa de todo el modelo, ¿no? Entonces voy a decir acá, masa total sería 308 más 699. ¿Eso cuánto es? 1007. 1007 kilonewtons. Le doy OK y voy a parar el modelo. Quito el candadito. Y ahora voy a crear un nuevo modelo. Voy a decirle Save As. ¿Listo? Y voy a guardar uno que se llame masa 1. ¿Listo? Listo. Voy a borrar estos elementos. Voy a editar, Edit, Delete. Fíjate que borré los elementos de los pisos inferiores. Fíjate que no se me borró ninguna columna porque todo está modelado de manera independiente, cada piso independiente. Le voy a dar correr y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a la misma opción y calcular la masa, ¿sí? De esta manera yo puedo por cada nivel ir mirando cuál es la masa de cada nivel. Pero voy a calcular por ahora la masa del piso 1. Vamos a esperar que corra. Listo. Y display, la misma opción. Ok. Y miren que el piso 1 pesa menos, ¿no? 200 más 398. Con eso vamos a tener la masa del piso 1. Eso serían 599 más o menos. El que aporta más masa.
En la masa, piso 1 es 595. Esto ya lo hicimos, ¿no? Eso es un repaso de lo que ya habíamos aprendido. Listo, está mi piso 1. Ok. Quito el candadito. El candadito. Y vamos a abrir nuevamente el modo original. Y voy a crear un nuevo modelo. Guardar como. Voy a calcular la masa del piso 2. Solamente va a ser la del 2 porque pues si no se me larga, pero. Entonces voy a coger estos elementos del piso 1, selecciono y le doy a editar, borrar. Que no se me borre ninguna columna, ¿cierto? Fíjense que para seleccionar elementos sin tocar otros se hace su selección así, como de izquierda a derecha hacia arriba. Y para seleccionar todos los elementos tocando se hace hacia abajo. Borro esto también. Y ahora le voy a asignar unos apoyos acá ficticios. Son ficticios, ¿no? Al piso 2. Es asignar join reference. Listo. Y le voy a dar play. Con esto voy a engañar al software a que me dé las reacciones verticales, o sea, me dé el peso, tanto de carga muerta como de peso propio, elementos propios, de de la, de la parte del nivel 2. Entonces, en el flujo es exagerada la información, pero tables, si no dice nada raro, pues debe dar un valor menor. 52 y el peso propio, uy, se me fueron muchos combos. Déjenme lo hago otra vez. Un poquito este y este. 52 y 211. 53 y 211, ¿cuánto sería? ¿200 qué, perdón? 264. Gracias. 4 y bueno, el último piso por defecto, ¿cierto? A la recta total del modelo. Debería ser la recta de 1007 menos esos dos, ¿no? Y fíjense que de esa manera TAP nos ayuda a calcular la masa. Ustedes la pueden verificar, ¿no? Creería yo que los de armado 2 deben tener la misma masa en todos los niveles, pero recuerden que el piso de arriba, la losa maciza es diferente, ¿no? Entonces tienen que verificar cada nivel. Les sirve este mismo ejemplo. Masa 3, ¿cuánto sería, por favor? 1007 menos 599 menos 264. 144. ¿Ciento qué? 44. Sí, señor. Entonces, y empezamos a comparar. ¿Listo? Entonces, aquí me dice la regularidad es mayor a 1.5 veces el piso de arriba o el piso de abajo. Entonces empezamos con el primer piso. Entonces, a este señor hay que multiplicarlo por 1.5.
Y a este señor también hay que multiplicarlo por 1.5. Bueno, a todos, porque hay que compararlos. Entonces, 599 por 1.5 es como 900 por ahí. $898.5. Entonces, sí, El de la masa 2 es 396. Y de la masa 3, 216. gracias. Entonces, miren, piso lo comparo con 1.5 el piso de abajo y del piso de arriba. Voy a, como empiezo con el piso 1, solamente lo puedo comparar con el piso de arriba. Entonces, la pregunta es si es mayor o no. Entonces, comparo primero esto. Esta masa es mayor a 1.5 veces esta masa. La respuesta es sí, ¿cierto? Es mayor. O sea que el phi A vale 0,9 para el piso 1. Este señor es mayor a 1.5 veces la masa de arriba, también. Entonces, el phi A para este piso vale 0,9. Es más, se debe comparar no solamente con este, sino con este. Pero con este, como este tiene tanta masa, no, nunca va a dar. ¿Listo? Y el piso 3 se va a comparar con el piso de abajo. ¿Es mayor a 396? No lo es. Entonces, phi A vale 1. ¿Vale? ¿Qué opina, profe? ¿El piso 3 lo comparó con el 2 o con el uno? El Con 3 el con 2. el 2. Con el 2 porque es el que está inmediatamente inferior. Entonces, no es mayor al 2, entonces da 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, con masa ya este comenzó con irregularidades. ¿Listo? Pero pues en masa no podemos recomendarle al arquitecto, porque es que el arquitecto quiere esa forma. ¿Sí? Él quiere esa idealización para la estructura y muy seguramente a la persona que le va a dar la estructura le gustó. ¿Sí? ¿Qué se podría hacer? Bueno, se podría, para evitar ese cambio de masa muy grande, se podría hacer una estructura más regular, más uniforme como la que tenemos nosotros, ¿cierto? Los pisos iguales, pero pues esto no lo podemos evitar. Sin embargo, fíjense que el coeficiente de irregularidad en altura es 0,9, o sea, no es tan crítico como el coeficiente que ya vimos en algunos casos flexibles extremos o débiles extremos. ¿Listo? Pero sería la forma, y así mismo creo que lo hicimos cuando estábamos hablando de masa a principio de semestre, eh, recordando un poco pues el uso del software, ¿no? ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien. La otra irregularidad que nos faltaba definir, y porque no nos daba para nuestro ejemplo de clase del proyecto, era la irregularidad geométrica. ¿Listo? Entonces lo mismo, tiene que ver con las dimensiones del modelo. Esto lo podemos ver claramente en una vista planta o una vista lateral del modelo. Creería yo que la vista planta es más fácil porque la forma del edificio es un poco irregular. Entonces vamos acá, cierro acá un momento y me voy a una planta. Voy al modelo original, obviamente.
Este que está acá. Entonces me voy al piso 1 y vamos a notar la dimensión total del piso 1. Este análisis hay que hacerlo para Y y para X, ¿no? Pero creo yo que en Y no es tan drástico porque si miran que en Y la forma, el ancho del edificio siempre es el mismo, ¿no? La dimensión en Y. El problema acá es en X, ¿no? Entonces el ancho total del modelo es toda esta distancia que está acá. Esto está en centímetros, voy a convertir las unidades a metros. Entonces, units. Listo. Entonces toda esta distancia es 3 metros más 2,85. Si me pueden ayudar ahí. Vamos a hacer un recorte acá y lo llevamos. 3 metros más 2,85 más 0,6 más 1,05 y más 4,75. Y eso me da lo que llamamos nosotros en la norma A. 12.25. Eso es 12.25. Listo, perfecto. Gracias. Entonces este es el nivel A. Fíjense que es leer el modelo, ¿no? Me toca leer el modelo para entenderlo. Acá, y pego 12,25. Y él me dice, ahora mira en la parte superior. Entonces vamos a la planta. Y vamos al último nivel, que es como el más crítico. El más crítico mide 4,75 de ancho. Tiene un pequeño volado. Podríamos incluírselo, ¿cierto? De todas maneras, incluye el ancho de 4,75 más 0,95. ¿Sí? Algunos no lo incluyen porque no tienen la columna, pero eso es simplemente un comparativo. El 4,75 más 0,95 5.7. sería 5,7. Ahí, perdón. Aquí la veo. Acá. Esto hay que mostrarlo, ¿no? En el informe. Las imágenes en el informe, en Procura, y los cálculos sí en la memoria, ¿no? Ustedes me dijeron que 5 punto algo, ¿no? 5.7. Entonces simplemente 12,25, vamos a compararlo, que sea mayor, según acá es a 1,3, ¿no? Creo que no va a dar, pero de todas maneras se compara. 1,3 por 5,7. No cumple, ¿cierto? Entonces, como no cumple, el phi A seguirá siendo igual a 1, ¿vale? En el caso de que cumpliera, pues sería el factor phi A que está acá, que sería también 0,9. Fíjate que no es tan drástico, pero igual debe revisarse. ¿Sí? 1,3. Por eso sí da menor, ¿cierto? No hay duda. Sí, da siete coma Sí, cuarenta y sí, da uno mucho menos. Listo, vale. Y bueno, y así se revisaría por dimensiones, que también se puede hacer en Revit, hasta ojos se puede hacer el modelo estructural. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta ahí.
Profe, ahí en ese caso el factor sería de 0,9, ¿no? Ya que cumple que A es mayor a 1,3 por B. Ah, está la cáscara, sí, ahí sí estaban pendientes. ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Que sea mayor o que sea menor? Que sea mayor, ¿no? Ujú. Ah, entonces, como es mayor, sí cumple. Y cuando Sí, cumple, sería 0,9. exactamente, muy bien. Como cumple una irregularidad, entonces 0,9. Mucho mayor, mismo, ustedes mismos lo dijeron. Listo. No es tan drástica, habría que chequear las otras que sigan 0,8. O sea, aquí en este caso uno no hace recomendaciones, pues porque toca revisar las otras. Y porque tiene que ver mucho con la forma del modelo. Eso y es más difícil controlar la forma del modelo, controlar todo el sistema estructural basado en estructura y no en arquitectura. ¿Sí? La arquitectura manda en muchos casos. Entonces es chequear eso. Listo, ahora sí está bien, ¿no? Ok, bueno, sus modelos no presentan eso por lo que ya mencionamos, pero si alguien en los pisos de arriba, el noveno para arriba, quiere hacer un cambio para chequear esto, sería interesante. Vamos a correr otra vez el software. Bueno, vamos a chequear, voy a seleccionar un nodo primero que esté asignado al diafragma. Miren, está asignado al diafragma. Ya chequeamos que las columnas estén independientes y que no hayamos afectado la rigidez de ningún elemento. Listo. Entonces, como mostramos ahorita, vamos a ir a Display, Show Tables, y en Structure Output, pero en Other Output y Stiffness. Y debe estar creado el caso de carga sísmica, ¿no? FHE, que lo hablamos antes de... Ay, le decía que no era. Story Stiffness. Entonces, para las... Voy a seleccionar aquí en Output que solamente me muestre FHX, por ejemplo. Y aquí tenemos las rigideces del piso 1, el piso 2, el piso 3, ¿sí? Fíjense que puede variar porque él está haciendo unas iteraciones en el modelo estático, pero puede variar solamente, varían muy poquito los valores de rigidez, ¿sí? Entonces, en términos de fuerza son los mismos, mira aquí están las fuerzas en cada piso, ¿vale? Para hacer lo que hicimos ahorita, pero con el modelo de clase. Y aquí están las rigideces. Entonces aquí yo puedo comparar las rigideces, como les digo, son rigideces que tienen en cuenta el aporte de las vigas, de las placas, ¿sí? De las viguetas. Entonces van a ser un poquito más altas de las que ustedes calculen a mano, ¿ok? A menos de que quieran engañar un poco al software. ¿Listo? Entonces él solamente las genera, como ya dije, con diafragma, con un buen modelado y con las cargas sísmicas. ¿Ok? Entonces, piso 3 piso 2 y piso 1 serían ese cálculo. Fíjense que el piso 1 aquí sí me está dando mayor, es algo bueno para este caso, porque el piso 1 tiene más elementos, ¿sí? Que los pisos de arriba. ¿Listo?
Entonces usted compara con estos valores. Para el caso de un edificio, por ejemplo, de 10 pisos, de 21 pisos, pues usted no va a hacer el cálculo de rigidez, ¿sí? Sino que va a hacerlo a través del software, porque las otras podrían ser diferentes. También preguntaron eso ayer, que si cambiamos las alturas de los niveles del cuarto para arriba, ustedes lo definen. Es una iteración a ver qué pasaría si quieren comprar un modelo con más pisos. ¿Listo? Bueno, con eso terminamos las irregularidades en altura. Su objetivo entonces sería visualizar o evaluar esto en una memoria de cálculo, presentar las tablitas, mirar cómo exportan la información de un lado a otro o si llenan el dato a mano y con ese dato compararlo a los tres modelos. ¿Listo? Recuerden que las memorias de cálculo deben ser para un solo modelo, entonces les decía yo, trabajen siempre con el de 3, pero agréguenle más niveles hacia arriba y luego ya extrapolan eso a uno de 10 y luego al de otra ciudad. ¿Sí? Si se dan cuenta, la masa y la rigidez es independiente de la ciudad, pero a veces esto puede cambiar por culpa de las derivas o algunos otros componentes. ¿Sí? Vamos a ver que las derivas afectan la rigidez de la estructura. ¿Listo?